Hola, ¿qué tal amigos de Kaelum? Los saludamos. Estamos aquí en nuestro cuarto webinar, Trastorno Asperger, la condición actual. En este webinar, el día de hoy, tenemos 3 invitados especiales con relación al Día Internacional del Asperger, que se celebra el 18 de febrero. En este webinar nos adelantamos un poquito con respecto al día en que llevamos a cabo nuestros webinars. Los voy a presentar a cada uno de mis invitados. Ellos son el Dr. Carlos Chicalote Castillo, especialista en los trastornos del neurodesarrollo. Doctor, ¿cómo le va? Hola David, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias al público de Kaelum. Muy bien, gracias. Y tenemos a Carlos Ochoa. Hola, gracias por invitarme. Carlos Ochoa es una persona que nos va a platicar su testimonio acerca del trastorno de Asperger. Vamos a platicar con él sobre la situación que ha enfrentado y las experiencias que ha tenido. Y finalmente también contamos con el psicólogo Omar Morelos. Él es especialista de Kaelum Neurocenter, con más de 5 años de experiencia en la evaluación y el tratamiento del trastorno Asperger. Omar, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Gracias David por la presentación. Hola, muy buenas tardes a todos. Desde aquí a los compañeros que nos acompañan. Carlos, muchas gracias. Doctor, entonces vamos a iniciar. Muchas gracias. Ok, muy bien, Omar, gracias. Bueno, con relación a nuestros webinars sobre autismo y lo asociado con este padecimiento, pues vamos a empezar definiendo qué es el Asperger, cuándo aparece clínicamente y cuáles son los criterios que lo distinguen con el autismo. Y para esto, pues doctor Carlos, por favor, nos puede introducir. Sí, David, gracias. Bueno, el trastorno de Asperger es un trastorno de neurodesarrollo. Este fue instalado en el año de 1994 en el DSM-4, que es el Manual Estadístico de Enfermedades Mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría, y en el cual lo distingue del trastorno del autismo, en el sentido de que el lenguaje en los primeros años de la infancia pues no estaba afectado, y el rendimiento intelectual tampoco. Entonces el Asperger se caracteriza principalmente por tener afectaciones en la comunicación, principalmente de tipo social, como entender el contexto de las personas, el tono o cuál es como lo que las demás personas pueden estar pensando o infiriendo, y también la comunicación no verbal, como es el lenguaje corporal. Entonces el Asperger, incluso las personas pueden llegar a tener un coeficiente intelectual por arriba del promedio, y principalmente estas características de la dificultad en la comunicación pragmática y la afectación social son las 2 características principales del trastorno de Asperger. Quiero nada más como resaltar esto, que en comparación con el autismo de tipo Kanner, donde hay una afectación cognitiva o en el rendimiento intelectual es menor, en el Asperger no está. Entonces por eso se comentaba que era un autismo de mayor funcionamiento. Y eso sería, David, como a grandes rasgos, que es el Asperger, el síndrome de Asperger. Ok, muy bien, doctor. Por lo que usted menciona, entonces uno de estos criterios puede sobresalir con respecto a otros síntomas dentro del Asperger, a diferencia del autismo. Sí, otra de las características son los intereses restringidos o primordiales. Son especialistas en ciertos temas que son de su preferencia, y precisamente esta restricción en estos intereses pues hace que no les interese, o al menos no de la manera en la que una persona que no tiene Asperger se interesa en la parte social, por estar comprometidos en estos intereses primordiales.
Entonces, incluso llega a haber comorbilidad con el trastorno obsesivo compulsivo, principalmente por esta obsesión o por esta rigidez en las preferencias o en el pensamiento también. Muy bien, doctor, gracias. Pues bueno, vamos a platicar un poquito con Carlos Ochoa. Carlos, con respecto a lo que comenta el doctor, cuéntanos un poquito sobre cómo ha sido vivir con esta condición a lo largo de tu vida, desde la infancia, la adolescencia y hoy como adulto, por favor. Bueno, para empezar, debo reconocer que primero sí tuve un poquito de problemas, sobre todo de chiquito no tuve tanto, en el sentido como dice el doctor. Yo tuve problemas para hablar desde los 3 años, aprendí a leer y escribir, no tuve broncas para eso. Inclusive, como dice el doctor, sí tuve un coeficiente intelectual alto, pero para hablar tuve muchos problemas, empecé a hablar hasta los 5 años, y obviamente pues en la primaria, en la secundaria, pues el clásico bullying porque te ven diferente, porque eres raro, o sobre todo, como dice, porque tienes otros intereses que no son los intereses de los demás niños, como por ejemplo, los demás eran muy sociables, se juntaban todo, y yo generalmente me la pasaba solito. En el recreo, me quedaba en el salón, por ejemplo. E igual, en cuanto a los tratamientos, debo reconocer que también me costó un poco de trabajo, porque yo he ido con psiquiatras desde los 3 años, me han detectado de todo, se puede decir. Les digo compulsivo, maníaco depresivo, cosas del estilo. Y no fue sino hasta que cumplí los 32 años de edad cuando me detectaron el síndrome de Asperger, que para mí la verdad fue un alivio, porque no pude, o sea, hasta ahorita fue cuando realmente supe qué era lo que realmente tenía, porque eran esas cosas que dices, ¿cómo es posible que yo me considero normal y sin embargo no encajo? Siempre tuve ese problema. Ok, muy bien, Carlos, gracias. Y bueno, aquí para asociar un poco lo que nos comenta Carlos, desde el tratamiento y cómo identificarlo, ¿cómo asociamos esto, Omar, con lo que nos platica Carlos, que de muy niño, pues pareciera que el comportamiento estaba asociado clínicamente con algunos otros trastornos o comorbilidades? En la parte clínica, ¿cómo nos podías compartir esto? Sí, claro que sí. Pues mira, aquí hay un criterio, ¿no?, determinante dentro del trastorno, y es el que podemos ver, ¿no?, que siempre o por lo regular va acompañado de diferentes comorbilidades, ¿no? En el caso de Carlos, como lo comenta, pues fueron estas comorbilidades las que durante tanto tiempo pues fueron aquejando, ¿no? Y cada vez se fueron acrecentando más y más, dando lugar a que pues, a buscar como ayuda, ¿no? Y como él lo dice, ¿no? O sea, creo que el peregrinar fue bastante y fue cayendo como en diferentes diagnósticos, ¿no? De sintomatologías, pero bueno, al final de cuentas, ¿no?, llegó al diagnóstico que tiene, que es trastorno de Asperger. Y pues bueno, justo como él lo comenta, ¿no? Podemos ver que desde la parte cognitiva, pues no hay ninguna dificultad, ¿no? En la parte de habilidades cognitivas o de pensamiento, de inteligencia, ¿no?, resumiéndolo. Pero bueno, las verdaderas dificultades pues lo vemos desde la cognición social, ¿no? Y desde la parte de la planeación, ¿no? Creo que voy a explicar un poquito más esa situación, pero es donde vemos las mayores dificultades. Ok, muy bien, Omar. Y entonces, ¿cuáles serían entonces en el caso de este periodo de vida, la infancia, que puede asociarse el trastorno Asperger con otra comorbilidad? En tu experiencia, ¿cuáles son las dos comorbilidades o síntomas con los que se asocia y llegan a consulta contigo? Sí, mira, entonces te decía, ¿no?, desde esta dificultad que pueden presentar en la parte social, ¿no?, de habilidades sociales, pues como bien lo dice Carlos, ¿no?, muchas veces se enfrentó pues a situaciones en donde por aislarse o buscar el estar solo, ¿no?, tener estas habilidades para poder interactuar con otros niños, pues sufría de bullying, ¿no?, muchas veces, o de acoso por parte de algunos compañeros. Pues había situaciones en donde no podía comprender a lo mejor las bromas, ¿no?, o las ironías por parte de otros niños, ¿no?, o a lo mejor no se daba cuenta en los momentos que podía
ser ridiculizado, ¿no? O poder hacer, o las bromas fueran en torno a él, ¿no? Entonces, desde esta parte, pues entonces, como él lo dice, ¿no? Pues a lo mejor todas esas situaciones iban haciéndose situaciones cada vez peor, ¿no? Entonces, ¿qué como nos encontramos a esta edad de un niño? Pues todos encontrarnos con niños que cuando sufren este tipo de situaciones, pues ya empiezan con situaciones de ansiedad, ¿no? La ansiedad está muy presente en esta edad. Y también hay como sentimientos que recaen en la parte de depresión, ¿no? Entonces, estos síntomas o estas comorbilidades que se asocian al trastorno, pues muchas veces son las que llevan a los papás, ¿no? A acudir con especialistas para buscar ayuda en estas áreas. Ok, muy bien, Omar. Y bueno, doctor Carlos, ¿cuál es la importancia en este caso cuando un niño pueden confundirse los síntomas de depresión o ansiedad, que se trate y se medique sobre estos padecimientos y no logremos detectar que se trata de Asperger? ¿Cuál sería ahí la importancia de esta detección o por qué es útil que vayan a consulta desde temprano? Claro. Bueno, generalmente el síndrome de Asperger, el trastorno de Asperger, es diagnosticado en la etapa escolar, a diferencia del autismo, que tiene la sintomatología que se inicia en los primeros 3 años de edad. Pues como les comentaba, el Asperger no hay una afectación en el lenguaje, en la comunicación, si bien no en todos, y mucho de la inteligencia logran compensar, pero ya en una etapa escolar, cuando el niño tiene que autorregularse, tiene que aprender a diferenciar quiénes son sus figuras de autoridad, quién ejerce jerarquía y quién no, es cuando el niño empieza a tener los síntomas que motivan la consulta. Entonces, generalmente las personas con Asperger son diagnosticados como niños con trastorno de déficit de atención, con conductas desafiantes, y a veces cuando mandan a los papás a terapia, mandan a los papás a intervenciones conductuales y no funciona, el niño sigue teniendo problemas, llevan 3 años, 2 años en intervenciones psicológicas y siguen teniendo un tratamiento para TDA, para el trastorno de déficit de atención. Sin embargo, lo que hace falta precisamente es entender que el niño no comprende el contexto o la dinámica social de lo que le están pidiendo en la escuela, sus figuras de autoridad o sus maestros. Pues generalmente es enviado al psiquiatra ya cuando el niño pues está deprimido por no poder ajustarse a la demanda social, o cuando de plano el niño en esta impulsividad o en esta desesperación pues llega a agredir a otro niño o llegan a pasar situaciones de mayor gravedad, porque una de las características también es como una dificultad de medir, de regular la planeación de sus conductas. Entonces parecería ser que son muy inocentes, entonces lo que comenta Carlos, hay mucho bullying, pero cuando llegan y se cansan pueden tomar acciones pues muy drásticas. Entonces esto pues obviamente genera muchos problemas en las escuelas, que es cuando los mandan en la etapa escolar. Entonces aquí la recomendación, David, es que si el tratamiento para el trastorno de déficit de atención o depresión no está funcionando en sus hijos, que probablemente exploren otros diagnósticos como es el Asperger, esta parte de la comunicación social, la pragmática, y probablemente ahí está la respuesta. Ok, muy bien, gracias doctor. Sí. Y bueno, aquí Carlos, algo que menciona el doctor Chicalote, se asocia con tu experiencia de vida. En tu caso, habías comentado que te habían diagnosticado con distintos padecimientos. Así es. Cuéntanos un poquito con referente a lo que acaba de mencionar el doctor. Bueno, obviamente como dije antes, desde los 3 años fueron diferentes tipos de diagnósticos, en especial, como dije, obsesivo compulsivo, maníaco depresivo, depresión, cosas por el estilo. Y efectivamente, como dice el doctor, yo tuve también, bueno, toda la vida he tenido problemas de mi carácter, de mi forma de ser y de reconocer a la autoridad igual, o sea, siempre me he considerado muy rebeldón. Desafiante. Muy desafiante, efectivamente, incluso todavía. Ajá. O sea, esas cosas que digan, no, si eso no me gusta, no me llama la atención o no me atrae, no lo hago. Okay. Lo que me ha pasado también, y eso también desde niño me ha perjudicado,
ahora sí que como dice, un mal diagnóstico Ajá. fue lo que me estuvo arrastrando varios años, inclusive tuve problemas de bullying hasta la preparatoria, bullying y Ajá. acoso. Ujú. Ahora sí que bullying por parte de los hombres y las mujeres también me bulleaban. Y eso muchas veces te ponía peor. Ajá. Acrecentaba la percepción de malestar en ti. Y, por ejemplo, en este tiempo, tus papás, ¿cómo trataban de sobrellevar esta situación en la etapa escolar? Pues ellos, la verdad, debo reconocer que inclusive llegaron a defenderme en el sentido de que pues, saben que hablar con los profesores, hablar con los directores. Ajá. Dicen, no, pues saben que estos niños están molestando a mi hijo. Ajá. Inclusive llegaron a ese grado de sobreprotección. Pero pues no era fácil porque tampoco ellos tenían el diagnóstico acertado, ¿no? No, ellos tampoco sabían. Entonces, ¿qué pasa contigo cuando llegas con el diagnóstico adecuado? Cuéntanos a qué edad se te diagnosticó y establecer un diagnóstico que representó en ti y si hubo cambio ahora en tu nueva dinámica de vida. Bueno, en mi caso el diagnóstico fue hasta el 2010, hasta que yo tenía los 32, actualmente tengo 42 años. Y la verdad, reconozco que cuando me dieron el diagnóstico fue un gran alivio, no lo voy a negar, porque muchas de las características del Asperger concordaban con muchas de las características que yo tenía. Y ya más o menos fue cuando fue lo del Asperger, ya como que mi vida empezó a tomar un rumbo. Yo empecé a ver, bueno, vamos a buscar algún lugar donde te puedan ayudar. Y ya más o menos con lo del Asperger se hizo un poco más sencillo, porque ya al menos ya sabía yo qué era lo que pasaba. Y como no era, y afortunadamente, pues como dije, no era algo malo, que tenía remedio, pues dijeron, bueno, vamos a buscar alguien que te pueda echar la mano, algunas terapias, algún doctor, alguna cosa con la que te pueda ayudar, y siento que sí cambió mucho mi vida desde ese entonces. Ok, como menciona el doctor Carlos, antes del diagnóstico, ¿había sospecha en tus papás sobre dirigirse hacia otro tipo de padecimiento que no fuera depresión, obsesivo-compulsivo? La verdad no, porque ellos lo que veían era lo que veían los doctores. Y simplemente se enfocaban a eso, pensaban que era lo que tenían, pensaban que los doctores eran los que tenían la razón. Entonces, ya hasta el Asperger fue cuando ya. Entonces, aquí es donde pues establecemos la importancia de la evaluación, Omar. Qué importante es, por ejemplo, saber distinguir entre una comorbilidad asociada o que se trate realmente de un padecimiento. En este caso, ¿cómo se procede? Se detecta primero una comorbilidad, se evalúa la existencia del Asperger, del autismo. Aquí, por favor, apóyanos y dinos cómo establecemos un buen diagnóstico del Asperger, Omar. Claro que sí, David, es una excelente pregunta y bueno, es muy importante hacer esa aclaración, ¿no? Justamente como lo comenta aquí Carlos, pues el caminar o el andar, ¿no? Tras un diagnóstico objetivo, ¿no? Que realmente ayude a las personas, pues es difícil, ¿no? Es un camino muy largo porque pues desafortunadamente, ¿no? A veces no se sabe, ¿no? En qué lugares se puede hacer un diagnóstico pues de este tipo, ¿no? La valoración pues tiene que ser una valoración integral, ¿no? Sí, es una valoración que se necesita de un especialista que esté entrenado en neurodesarrollo, ¿no? Que tenga una preparación amplia, ¿no? Estamos hablando de más de 4 años, ¿no? en esta preparación. Y bueno, a final de cuentas es una valoración integral, porque no solo nos vamos a enfocar pues justamente en eso, ¿no? En el trastorno, en este caso en Asperger, sino tenemos que hacer una valoración total de las funciones o el funcionamiento, ¿no? Entonces, justo de ahí partimos, ¿no? O sea, podemos partir del funcionamiento de la persona, ¿no? En diferentes áreas, ¿no? Como lo son la comunicación, las habilidades sociales, las habilidades para la vida diaria, la motricidad también. Para esto se cuenta con una escala que se llama Vineland, ¿no? Por otro lado, sí tenemos que hacer una prueba confirmatoria de autismo, eso es algo real.
para esta confirmación del autismo se necesitan o se llevan a cabo dos pruebas. Una es el ADOS, una prueba de observación de autismo, en donde por medio de presiones sociales, ¿no? Se busca observar, ¿no? Estas conductas que son muy específicas del espectro autista, ¿no? Desde la forma en la que interactúa con las personas que están en ese momento, la respuesta al nombre, ¿no? Las conductas estereotipadas, la forma en la que juega. Y también se lleva a cabo una entrevista que se llama ADI, ¿no? Esto es una entrevista de desarrollo enfocada a conductas también de autismo, y nos permite ver, ¿no? También áreas, ¿no? Desde la parte del contacto visual, la parte de la interacción social, la parte de los intereses restringidos. Y bueno, estas dos pruebas pues, nos permiten, ¿no? Confirmar el autismo por esa parte. Y hasta ahorita solo puro autismo. Solo nos referimos a autismo. Sí, exacto. Hasta aquí vamos con autismo nada más. Y vamos con la parte también, como les mencionaba, de las funciones, ¿no? Es importante ver el funcionamiento de cada persona. Y entonces, por otro lado, tenemos también pruebas, ¿no? Que nos permiten ver la flexibilidad cognitiva, ¿no? Aquí tenemos aquellas pruebas de inteligencia, por ejemplo, en niños se ocupa la escala de WISC, ¿no? En adultos se aplica la escala de Wise. Y también tenemos otras pruebas que nos permiten ver la flexibilidad social, ¿no? Una de ellas, y que tal cual es una escala para el trastorno de Asperger, se llama GATS, ¿no? Entonces esta prueba nos permite ver cuál es la interacción o ver la interacción social del individuo, ¿no? A partir de conductas muy esperadas a cierta edad o en los contextos en que se desenvuelve. Nos permite ver la flexibilidad social a partir de las interacciones, pues desde el humor, ¿no? Que también es importante, la forma en la que se sienten cuando están en situaciones como de bromas o este tipo de condiciones o situaciones que son complejas, ¿no? En el trastorno de Asperger. Y también nos permite ver, pues, sondear la parte cognitiva, ¿no? Las respuestas cognitivas que tienen y la inclinación que hay hacia ciertos temas, ¿no? Porque en estos temas pues, pueden mostrar pues, mucho dominio, ¿no? Entonces ahí es donde está esta situación. En el caso de Carlos, digamos que el criterio dominante es el intelecto. Así lo mencionas, ¿verdad, Carlos? El intelecto, efectivamente. El intelecto. Entonces, por ejemplo, en estas evaluaciones que mencionas, ¿cómo medimos el intelecto o desde qué consideramos un intelecto estándar, normal o a veces funcional? Eso es bien importante y es algo que podemos ver en el trastorno de Asperger, ¿no? El intelecto no tiene ninguna alteración, es decir, se espera un resultado promedio que va entre los 80 y 120 puntos, es como lo esperado. Entonces dentro del Asperger podemos encontrar que está conservada la parte intelectual y en muchos casos o en algunos casos podemos ver que esa parte del intelecto o ese rango esperado a veces se ve superado, ¿no? A veces podemos tener arriba de los 120 puntos y lo que los lleva a destacar en algunas áreas, ¿no? A lo mejor ahorita Carlos nos puede compartir un poquito de su experiencia en esa situación, pero justo eso es lo que nos lleva, ¿no? A ver que puede haber personas con trastorno de Asperger que pueden verse pues, muy arriba, ¿no? En diferentes situaciones. Doctor Carlos, ¿el criterio de intelecto es conservado en todas las personas con el diagnóstico de Asperger o podemos encontrar este padecimiento con la ausencia del intelecto? Fíjate, David, que gracias por la pregunta. Más que el intelecto, la manera en cómo medimos la inteligencia normalmente, dentro de las escalas de inteligencia hay subdominios, quiere decir que hay varias subpruebas, ¿no? Normalmente las personas con un desarrollo neurotípico, o sea, como en el 95% de la población, esas 4 áreas están homogéneas, quiere decir que no existe mucha diferencia entre ellas, ¿no? Omar nos comentó que, por ejemplo, había un coeficiente intelectual puede ser de 80 puntos, pero digamos que no hay más de 6 puntos de diferencia en una persona que maneja un desarrollo neurotípico. Las personas que tienen el síndrome de Asperger o Asperger
generalmente pueden tener una diferencia hasta de 20 puntos entre cada uno de los subdominios. Entonces tienen algunas áreas, por ejemplo, la memoria de trabajo, que pueden llegar a tener 70, que está por debajo del promedio, que puede ser como 80, pero hay otras áreas como la verbalización que pueden estar por arriba de 120, 140, ¿no? Entonces, cuando las sumamos, obviamente puede ser que coincida en estar dentro de un rango esperado en el coeficiente intelectual, dentro de lo que comenta Omar, del 80 a 120, pero si las observamos detalladamente, vemos que unas áreas están sobredotadas y otras están por debajo. Entonces, estas áreas que no son homogéneas, que digamos heterogéneas, es la característica principal en este síndrome del Asperger, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de Carlos, él es ingeniero, ¿no?, en sistemas. Él nos estaba comentando hace un momento que él primero empezó a leer y a escribir y luego a hablar, ¿no? Entonces, todo este tipo de habilidades que se espera que un niño alcance hasta la edad de los 6 años, él las adquirió a la edad de los 3 años, ¿no? Pero el lenguaje, la comunicación, toda esta parte de la interacción social, cuando la medimos, obviamente está por debajo de la edad que él tiene, ¿no? Entonces, es por esto que hablamos de un perfil neurológico, de esta que le llamamos que es neurodivergente, en el hecho de que no todos tenemos la misma característica de desarrollo. No por eso quiere decir que sea bueno o malo, simplemente tiene mucho más habilidades en un área, pero en otras tiene que compensar. Pero es muy importante conocerlo, David. Entonces, hacer esta evaluación así de precisa en cada una de las personas nos permite dar una intervención adecuada, ¿no? No nada más un checklist de síntomas, si lo tiene o no, si está afectada la comunicación o la socialización, sino que hacer esta intervención nos permite saber cómo podemos ayudar a las personas y qué es donde tenemos que intervenir. Ok, muy importante, doctor. Gracias. Carlos, platícanos ahora en qué consistió tu diagnóstico y tratamiento. ¿Fuiste medicado? ¿Qué pasaba antes? ¿Cuál era tu percepción sobre medicar o no medicar? Ahorita pues nos estaban mencionando sobre las pruebas. Hicieron las pruebas. ¿Qué pasa después que sales con el diagnóstico y si requeriste medicación? Bueno, después de lo del síndrome de Asperger, me tocó, bueno, sí he tenido tanto terapias como medicación. Okay. De hecho, actualmente tomo tres medicamentos diferentes. Ajá. Y, por ejemplo, ¿tú mostraste aversión a la medicación o consideraste que la medicación se requiere para sobresalir de la condición anterior que tenías? Bueno, yo reconozco que de muy pequeño sí le tenía terror a las medicinas y a los doctores. Ajá. Ya actualmente, ya de adulto, como que ya lo entiendo, ya veo que es necesario, que requiero del tratamiento, porque si no, sí me afecta un poquito, sobre todo, como le digo, tanto en el carácter como en la ansiedad. Ajá. Sí me ha tocado de que luego pues, se me pasa algún medicamento o algo. Ajá. Y sí me pongo muy ansioso. Ok. Entonces, ¿consideras que el medicamento para ti es evitar estos síntomas de llegar a la ansiedad, a la euforia, digamos? Exactamente. Pero vale la pena medicarse. Lo digo porque pues algunos padres pues son pues precavidos a la hora de que el diagnóstico conlleva una medicación, pero tú que has pasado por esto, ¿qué consejo les podrías dar tanto a los padres de familia como a aquellas personas que establecerían este diagnóstico? Pues yo la verdad lo que les daría como consejo es que sigan bien con el tratamiento, o sea, no le teman a las medicinas, no le teman a las terapias, porque realmente es por su bien, son necesarios. O sea, si lo que quieren es llevarse por así decirlo, más normal, más apegado
a la gente. Ajá. Esas pastillas, la verdad, bueno, por experiencia personal, Ajá. yo considero que sí deberían de llevar a cabo el tratamiento. Ok, y entonces, hoy en día, platícanos, cuéntanos cómo es ahora la dinámica en donde te desenvuelves en el trabajo, con tus compañeros. Nos hablaba el doctor Carlos que pues el dominio que prevalece en ti es el intelecto. ¿Cómo lo llegas a desarrollar en tu trabajo y cómo las personas te perciben? Bueno, actualmente lo del intelecto, digamos que es lo que me ha ayudado a trabajar. ¿Ah? Actualmente trabajo en una empresa de telefonía Ajá. como analista de sistemas. Ok. Ajá. Y la verdad, el intelecto es el que me ayuda porque allá utilizan mucho lo que es código, lo que es desarrollo, todo eso. Programación. Mucha programación y mucha lógica. Ok. Y la verdad, el intelecto me ha ayudado bastante, sobre todo porque la lógica es muy importante en esa clase de Claro. trabajos. Y con respecto al trato que he recibido de mis compañeros, Ajá. debo reconocer que ha sido un trato muy bueno, porque ahí donde actualmente trabajo, Sí. antes de que, bueno, no nada más antes de que yo entrara, antes de que entre una persona con el mismo síndrome de Asperger o alguna cosa por el estilo, Ajá. concientizaron a la gente de que, pues es una empresa, digamos, incluyente. Ok. Desde el principio, antes de que entre esa persona, los capacitan, les dan pláticas, les dicen cosas acerca de la persona que va a entrar. Ajá. Y es por eso que ya más o menos siento que se reduce esa hostilidad se redujo. Ajá. Considerablemente. Realmente ellos me han ayudado muchísimo. Inclusive ha habido veces de que sabes que si tienes alguna cosa fuera del trabajo, Ujú. pues tú dinos y nosotros a ver qué te podemos hacer. O sea, realmente se han comportado más que como compañeros de trabajo. Ah, ¿y qué pasaba? Bueno, esto es hoy en día en este trabajo, pero cuéntanos qué pasaba antes con los trabajos anteriores. Bueno, los trabajos anteriores debo reconocer que no tenían esa capacidad de decirles eso, no había pláticas, no les decían, no los capacitaban, no les decían cómo era la gente. Y pues la verdad pensaban que éramos inferiores inclusive, o sea, Ajá. realmente nos hacían menos, pensaban que no dábamos el ancho para el trabajo, que no podíamos ayudarles. Bueno, al menos eso me pasó en otro trabajo. Había un estigma todavía sobre la percepción del Asperger. Sí, exactamente, pensaban que Asperger era más o menos como decir una persona que tenía problemas de sus facultades mentales, perdón la expresión. Ajá. Pero sí era, no, te veían menos, te hacían menos. Ajá. Como diciendo, este cuate, yo no sé qué hace aquí. Ok. Y nos sentíamos, pues, como casi rechazados. En este momento, digamos, en este trabajo y en ese momento, ¿tú ya contabas con el diagnóstico? Ya, en ese entonces ya. Y entonces, digamos que la convivencia con tus compañeros laborales te presiona para abandonar el trabajo. El anterior sí, la verdad, bueno, además de que se me cruzó este trabajo, que la verdad es una bendición. Ajá. Sí, el otro trabajo sí eran presiones muy fuertes de la gente hacia con nosotros. Okay. Y entonces, ¿cómo llegas a este nuevo lugar, a este sitio donde parece que sí tienen una conciencia sobre los perfiles neurodivergentes? Bueno, debo reconocer que fue gracias a una fundación, fundación que fue una llamada de esa fundación fue la que me ayudó muchísimo, porque ellos fueron los que dijeron, si tienes algún problema nosotros te echamos la mano con eso. Ajá. Y ahí estaban plenamente conscientes del trastorno de Asperger, las manifestaciones. ¿Tuviste que mostrar, digamos que, algún documento clínico que avalara o ellos no necesitan esa documentación? No, sí tuve que entregar una documentación. Ajá. Pero sí, más o menos sí veía que sí tenía varias de las características. Por eso es que no hubo tanta bronca, pero generalmente sí te piden documentación. Ok, y entonces actualmente convives con otras personas con Asperger o qué otras con qué tipo de personas convives? Sí, he tenido, bueno, de hecho tengo amigos, debo reconocer que en el trabajo anterior, ajá, ahora sí que las amistades que he conservado son gente que también tiene síndrome de Asperger. Sí. Sí, o sea, 3, 4 compañeros con los que me llevo, uno inclusive, ajá, lo conocí desde antes del trabajo, en donde tomaba antes las terapias. ok,
Ajá. Y los otros 3 los conocí ahí en el trabajo. Ujú. Y la verdad, nos debo reconocer que con ellos sí la diferencia era muy notoria, tenemos muchas cosas en común, y Ajá. como a todos nos trataban igual, de que Ajá. nos rechazaban y todo, pues realmente fue muy bueno el que hiciéramos ese grupito entre nosotros. Ajá. Y en el trabajo anterior debo reconocer que no los conozco muy bien, sí los he visto y he platicado un par de veces, Ajá. pero no tanto porque no quisiera o porque no los vea, Ajá. sino porque como la empresa es enorme, Ujú. ahora sí que cada uno, yo creo que cada uno está en un departamento diferente. Ok. Pero sí son buenas personas, sí me he llegado a platicar con ellos, o si es posible, si hay alguna comida o algo con ellos, yo sí estaría dispuesto a estar Ok. a socializar con ellos más seguido. Y la relación con tus compañeros ahora laborales, ¿cómo consideras que incrementó el apego a las terapias, a la medicación? La verdad, ¿Incrementa la relación con otras personas? La verdad sí me ha ayudado bastante, el hecho de, entre las terapias que yo he tomado y la medicación, y el que hayan concientizado a ellos, hemos hecho un muy buen equipo ahí donde estoy. Ok, muy bien. Gracias, Carlos. Y ya, Omar, entonces, pues Carlos nos describe la importancia sobre pues establecer el diagnóstico, la terapia y la medicación. Y en este sentido, dinos, por ejemplo, cuál sería el riesgo potencial de continuar con una vida sin este diagnóstico de Asperger, todavía, digamos, embebido como en algunos otros trastornos, ¿no? Sin llegar objetivamente o certeramente al Asperger. ¿Cómo podría ser esa situación si no Claro. está bien establecido esta condición? Sí, claro que sí, David. Es una excelente pregunta, muchas gracias. Pues justamente, ¿no? O sea, nosotros podemos ver que a medida que no se atienden, ¿no? Estas situaciones, estos síntomas, ¿no? Estos focos rojos que van apareciendo, pues a medida que va pasando el tiempo estos van incrementando, ¿no? O sea, muchas veces podemos encontrarnos, ¿no? con adolescentes, hablando del desarrollo de las etapas, pues adolescentes que pueden, pues de una manera muy latente, ¿no? Pues hablar ya de síntomas tan fuertes de depresión, ¿no? Que puedan hablar de querer suicidarse o de querer, hablan de ese tipo de temas, ¿no? ¿Por qué? Porque pues ya es una manifestación muy constante la de los síntomas que van teniendo, ¿no? Entonces, obviamente a esto pues aúna, ¿no? La dificultad que tienen para desenvolverse socialmente, ¿no? A medida que van creciendo pues nos encontramos también entonces con adultos, ¿no? Que no se sienten bien en sus lugares de trabajo, ¿no? Que por la parte social el recurrente cambio, ¿no? de trabajos, ese sería un es motivo. correcto, ¿no? O sea, no pueden estar en un trabajo y constantemente tienen que estar cambiando. O problemas con su... vienen los problemas económicos, ¿no? Que de eso surge. Y obviamente pues también hay problemas en la interacción social, hablando desde amistades hasta pareja, ¿no? En la parte de pareja pues también es una situación que se ve muy recurrente porque no hay pues forma, ¿no? De tener como esa empatía y de tener una relación pues a largo plazo, ¿no? Como de alguna manera se esperaría. Entonces, bueno, si no se atienden esas comorbilidades, si no se atienden ese tipo de síntomas, pues obviamente la calidad de vida, ¿no? de cada persona pues disminuye considerablemente. Ok, muy bien, muchas gracias. Y pues doctor Carlos, nuestro testimonio nos hablaba sobre la parte de la medicación, pero cuéntenos usted, ¿por qué es importante la medicación en este tipo del trastorno y cómo se complementa con la terapia? Claro. Mira, la medicación no es específica para el trastorno de Asperger, ¿no? Para el síndrome de Asperger. O sea, las personas no se medican porque tienen Asperger, Ok, ajá. sino que se medican por los síntomas que están asociados con el Asperger, ¿no? Como hablaba Carlos acerca de los síntomas obsesivos, compulsivos, hablaba de la ansiedad, hablaba de la depresión, ¿no? Generalmente el tratamiento va enfocado a estos síntomas y también va enfocado como a disminuir esta rigidez que a veces se tiene como en poder flexibilizar las respuestas o las soluciones, ¿no? Yo, por ejemplo, quiero comentar que no nada más es necesario un tratamiento psiquiátrico, farmacológico, sino también neurológico e incluso algunas veces también metabólico, o sea, de medicina interna.
¿A qué me refiero con esto? A que la epilepsia también está muy asociada al síndrome de Asperger, los problemas de dislipidemia, ¿no? También del colesterol alto, también los triglicéridos altos. Entonces parece ser que estas condiciones también vienen juntas y se tienen que atender, ¿no? Por ejemplo, una persona muy estresada, pues obviamente comen mucho por la ansiedad, suben de peso, empiezan con problemas para el colesterol, en los triglicéridos. Entonces toda esa parte metabólica también es muy importante para una salud de tipo integral, ¿no? Entonces, no nada más el medicamento es como para la parte de conductual, neuropsiquiátrica, sino también en general la vida. Entonces, yo por eso recomiendo a los papás, a las personas con Asperger, que se hagan un tratamiento, pero de acuerdo a cada persona. Ninguno es igual, ¿no? El doctor Google o el doctor Yahoo pues no discrimina entre edad, sexo, ciudad o condición, ¿no? Entonces es mucha información, obviamente el problema no es la información, ahora tenemos toda la información, Claro. el problema ahora es interpretarla y saber qué hacer ahora con esta información para ayudar a las personas, ¿no? Que sea de utilidad. Pues sí, yo creo que ahí radica como lo que hemos estado mencionando anteriormente, ¿no? Creo que el internet y la consulta en línea puede ser para establecer una sospecha, ¿no? Exacto. Tener alerta sobre la existencia de una sospecha, pero pues sin duda los años de experiencia, la profesión son los que van a ser determinantes para establecer un diagnóstico preciso. Así es, David. Bueno, pues Omar, ya estamos por concluir para dar paso a los comentarios. En 1 minuto o 2, por favor, resúmenos cuáles son los aspectos que tú consideras más importantes asociados al trastorno Asperger. Sí, Dije Omar, Sí, no, es con razón me estaba viendo extraño. Carlos, también tengo ahí algunos síntomas, ¿no? Ya saben todos, ¿eh? Sí. Pero bueno, Carlos, pues ya más relagados, cuéntanos, por favor, resumiendo este trayecto que tú has atravesado. Bueno, así a grandes rasgos, ¿qué puedo decir? Bueno, la verdad debo reconocer que la vida no ha sido fácil. Me ha costado trabajo llegar hasta donde estoy realmente. Digo, tampoco es así que dijera lo máximo, pero bueno, sí, es algo muy bueno. Yo sé que me falta mucho por recorrer, pero la verdad siento que ya al conocer lo del Asperger, ya es algo bueno, es algo importante, porque además yo considero que el Asperger no es un impedimento. Yo soy de la idea de que puedes lograr lo que tú quieras, que puedes llegar lejos, que puedes, inclusive te puede, bueno, al menos en mi caso, incluso hasta te puede ayudar, porque puedes potencializar las cosas buenas que tienes. Y la verdad, yo soy de la idea de que no tengan miedo, que si quieren hacer lo que les gusta, pues háganlo siempre y cuando no sea malo. Es una buena opción, como le digo, o sea, así llegar muy lejos, o sea, simplemente lo del Asperger debo reconocer que me cambió la vida en el buen sentido. Ok, Por así decirlo. muy bien, gracias Carlos. Y Omar, pues ahora sí, Omar, ¿verdad? Sí, gracias. Cuéntanos, dinos tus impresiones finales, tus comentarios finales, por favor. Sí, claro, mira, pues me quedo con este último comentario que hacía Carlos, ¿no? El Asperger, ¿no? Como tal, pues le cambió, ¿no? Bueno, el diagnóstico, creo que entenderlo así, pues fue algo, ¿no? Que cambió como totalmente, pues, el desarrollo, ¿no? De su vida, ¿no? Entonces, pues eso es importante, y vuelvo a insistir, ¿no? En la importancia que tiene el acudir con los especialistas, el acudir con gente que tenga el entrenamiento necesario, ¿no? En estos trastornos. Aquí en CAELU, ¿no? Es a lo que nos dedicamos, ¿no? Somos expertos en esta área.
Entonces, pues es invitarlos a que acudan, ¿no?, con nosotros, a que una vez que vean, ¿no?, todos estos síntomas de los que hemos estado hablando, pues sí puedan acudir con nosotros, estén como al pendiente para que se pueda dar una valoración apropiada, ¿no?, adecuada a las necesidades del paciente, de la persona, y pues así establecer una intervención, ¿no?, que también es muy importante, porque justamente pues, el propósito es eso, ¿no?, mejorar la calidad, ¿no?, y el funcionamiento de cada persona en el contexto en el que se desenvuelve. Ok, muy bien, gracias Omar. Y finalmente, doctor, ¿cuáles serían sus impresiones o sus acotaciones más importantes para concluir? Bueno, gracias David. Pues más que nada el motivo de este webinar pues es hacer consciente el Asperger, ¿no? Y más que nada hacer consciente me refiero a todas las personas que se encuentran con personas que tienen estos síntomas neurodivergentes, ¿no? O sea, que se esperen un poquito más, que reflexionen, que la manera de conducirse de las personas probablemente obedezca a otro tipo de situaciones que ni siquiera está a su alcance controlar, ¿no? Entonces, Carlos es un ejemplo a seguir, para mí es una persona muy valiosa porque él, a pesar de todo lo que se ha encontrado en el camino, él ha salido adelante, está en una empresa multinacional, está tranquilo, su salud está conservada. Entonces creo que mucho de esto tiene que ver con el apoyo que ha recibido por su trabajo, por su familia principalmente, que ha buscado la manera de cómo ayudarlo, obviamente por él, y tener un tratamiento. Entonces hay muchas personas que pues andan perdidas, que no saben que tienen sus hijos o que se sienten diferentes nada más. Entonces que se den esa oportunidad y aprovecho estos foros de concientización para que pregunten, ¿no? Le comentaba a Carlos que si alguien tiene alguna duda, que si alguien quiere hablar con él, pues que lo puede hacer, o sea, él dio la autorización, Carlos. Entonces pueden escribir, nosotros inbox, les damos su contacto. Yo los puede también como asesorar en esa parte pues desde la parte vivencial, donde él se ha enfrentado a todo esto, ¿no? Nosotros lo podemos hacer desde la parte profesional, del diagnóstico, pero creo que también él habla cosas muy importantes, ¿no? De par a par, ¿no? O sea, yo creo que nadie como él entiende a otras personas que también pasan por lo mismo, pero él ya tiene el camino adelante. Entonces él va dejando camino, va dejando enseñanza, y pues es este testimonio de él. Yo quiero agradecerle a Carlos por estar aquí con nosotros. Yo creo que hacer más consciente esto, ¿no? Esta es la prioridad, David. Gracias, sí, Carlos, gracias. Gracias, Carlos. A ustedes. Omar, doctor, muchas gracias. Y a lo mejor un aplauso para Carlos, ¿no? Sí. Gracias. A ustedes. Bueno, vamos a dar paso a las preguntas. Como lo menciona el doctor, también pueden dirigir sus comentarios y preguntas con nuestro testimonio, Carlos. Si ustedes se sienten cercanos al comentario vivencial de Carlos, aprovechen, es el espacio, y si no, pues posteriormente con más calma, como lo mencionó, le haremos llegar todas las preguntas y dudas también. ¿Vale? Entonces vamos a dar inicio. Aquí, por ejemplo, Elena nos dice que el Asperger se le conoce como síndrome de los genios. Doctor, aquí hablamos un poquito sobre eso, ¿no? Pero para responder, ¿por qué se asocia el Asperger al síndrome de los genios? No en todas las personas, aquí quiero aclararlo, o sea, no todos los que tienen los síntomas de Asperger son genios o tienen este coeficiente intelectual alto, o sea, la mayoría de las personas no lo tienen dentro del promedio, como la mayoría de las personas. Entonces, aclaro esto porque a veces sobresalen más por estos intereses restringidos que tienen en algún área, ¿no? Entonces, por ejemplo, si en el caso de Carlos la ingeniería, pues las matemáticas, todo este tipo,
pues él es un genio porque en su área, pues obviamente él está muy enfocado en eso y eso le permite tener más dominio, ¿no? Entonces es por este interés que él tiene tan marcado, ¿no? Pero no por eso también es un compromiso hacer que un niño sea genio porque tiene los síntomas de Asperger y a lo mejor desilusionar a sus padres o uno frustrarse, o sea, no en todos los casos pasa esto, ¿no? O sea, o es así. Muy bien, pues con la última parte que menciona el doctor sobre los genes, Guillermo Martínez nos pregunta sobre la característica del Asperger como criterio heredado. Si a través de las generaciones estos se profundizan o se desvanecen, ¿qué nos puede comentar sobre la genética? Un poquito, breve. Sí, esta pregunta me encanta porque es mi área, o sea, me encanta la genética evolutiva. Y bueno, como ustedes saben, la evolución pues va siendo en la raza humana, o sea, digo raza humana porque la raza humana somos todos, ¿no? No hay una diferencia entre diferentes, no hay como razas entre humanos. O sea, hay diferentes ancestrías de dónde venimos, o sea, de diferentes lugares del continente, pero la diferencia es mínima, pero esa diferencia mínima también hace que seamos nosotros neurodiversos. Esta cuestión de neurodivergencia que se usa actualmente, que es esta parte donde diferentes estilos de interpretar la información, de la parte de sistematizar, es una característica evolutiva, ¿no? Entonces, hablando genéticamente, desde la parte genética, dentro de las familias existe el diagnóstico no nada más de Asperger, sino de TDA, de trastorno de ansiedad, de depresión, ¿no? Entonces parece que genéticamente hay una asociación entre los familiares, no solamente de Asperger, sino de trastornos de ansiedad, de depresión y coeficiente intelectual alto, ¿no? Entonces, a veces es estos genios que a veces son artistas y que no son comprendidos y que están dentro de la familia, no sé, Carlos por ahí sintió, seguramente se acuerdas de algún familiar, pero son parte de toda la evolución que estamos teniendo, ¿no? Y está en toda nuestra población, en todas las poblaciones de todas las ancestrías, por eso se habla de un rasgo característico de la humanidad y no de ciertas poblaciones, sino que en estudios de todo el mundo se ha visto que existe una asociación genética entre las familias, ¿no? Entre gemelos de tipo monocigotos hasta del 90%, ¿no? Perfecto, gracias doctor. Sí. Bueno, aquí tenemos una pregunta para Omar, decide Maki. Omar, de acuerdo a tu experiencia y lo que has visto en la clínica, ¿es posible que los síntomas de Asperger se agraven o agudicen con el tiempo? Es decir, cuando te refieren pacientes o llegan pacientes en determinadas etapas, ¿existe una diferencia entre estos? Sí, totalmente, ¿no? Todo depende justamente de la etapa, ¿no?, en la que se encuentran. Generalmente hay situaciones sociales que son más difíciles, ¿no?, para ciertas personas. Entonces, sí es evidente que hay una dificultad mayor, y también, como lo comentábamos, pues hay una situación en la que si no se atiende, pues estas comorbilidades, estos síntomas, pues están más presentes, ¿no? Entonces, en una situación en donde no ha habido una intervención, en donde hay el desconocimiento de estos síntomas, ¿no?, hablando ya del trastorno de Asperger, pues justamente esas comorbilidades van a rebasar a la persona, ¿no? Entonces, y no solo a la persona, sino a los familiares. Entonces, sí es evidente ese malestar mayor, ¿no?, a partir de esas comorbilidades como la ansiedad, como la depresión, como ya lo veíamos, o algunas otras, ¿no?, que también tienen que ver con la conducta, por ejemplo. Ok, gracias Omar. Bueno, aquí una pregunta que la voy a dirigir con Carlos. Una duda similar al testimonio de Carlos. Decía que ¿cuántas consultas se requieren para tener un síndrome de Asperger alrededor de un niño de 5 años? Es un poco similar, ¿no?, a lo que nos comentaste tú, Carlos. ¿Cómo pasaste tú, digamos, este periodo de la infancia con distintos diagnósticos? Bueno, debo reconocer que sí fueron varias consultas casi
una cada 15 días, cada mes, andar yendo con doctores. Ajá. Y pues cada uno con su propio diagnóstico, o sea, desde los 3 años sobre todo, como dice, ahora sí que como dijeron, mis papás veían como una persona incomprendida, como diciendo, que tiene de raro, o sea, lo vemos raro, lo vemos diferente. Por eso lo de andar yendo con el psicólogo. ¿A cuántas, preguntan aquí, en promedio, unas cuántas consultas en tu infancia habrás tenido? Híjole, en mi infancia, ay, Ah, híjole. Pues número yo aproximado. creo que más de 100, no voy a Más de mentir, 100. Es que en mi caso fueron muchísimas. Ajá. Digo, eso ya depende de cada persona. Ok. Pero en lo personal sí fueron más de 100 de niño. Ajá. Más la juventud, más ya de adulto. Pues sí. Pero yo le calculo como una 100. Sí, sí, es mucho. Bueno, entonces aquí hace referencia que, por ejemplo, un pequeñito que puede llegar a presentar un cuadro de ansiedad podría ser diagnosticado con las pruebas adecuadas, claro está. ¿Podría encajar en el trastorno Asperger, Omar? Es que no necesariamente, ¿no? O sea, realmente hay que ver pues esta sintomatología a que está atribuida, ¿no? O sea, como lo dije en el momento que hablaba sobre la valoración, Ajá. pues son muchas áreas, ¿no? Las que tenemos que estar viendo. Hay síntomas o focos rojos, ¿no? Dentro del espectro autista Ujú. que se tienen que tomar en cuenta, ¿no? Es hablar desde situaciones o alteraciones en la parte social, ¿no? Alteraciones en la comunicación y el lenguaje, ¿no? Alteraciones en los intereses restringidos, en las conductas muy repetitivas. Ajá. Eso es hablando, ¿no? Tal cual del espectro, pero bueno, cuando hay una situación de ansiedad hay que ver qué es lo que está generando esa sintomatología, ¿no? Puede ser un cuadro solamente de ansiedad o puede haber realmente alguna alteración en el desarrollo. Entonces, ahí es donde necesitamos esta valoración tan completa y tan específica y necesitamos de la valoración clínica del especialista, ¿no? Inicialmente de un psiquiatra, seguida por un psicólogo, ¿no? En cuanto a la valoración. Entonces, sí es bien importante tener en cuenta esas situaciones para saber con quién acudir, Ajá. que sea el especialista que nos diga qué valoración es la que se necesita. Ok, muy bien, Omar, gracias. Carlos, para aquí una persona nos dice, ¿conocen alguna asociación que ayude a pacientes con Asperger a conseguir trabajo? Es una pregunta de ella, Nayar. Bueno, en mi caso debo reconocer que fueron 2 instituciones diferentes. La primera fui a ver lo del Teletón, que ellos también me ayudaron, Ajá. y la Fundación Inclúyeme, que también me ayudó. Ok, ¿cómo te ayudó la Fundación Inclúyeme? Bueno, ellos lo que pasa es que precisamente tenía problemas del trabajo anterior, Ajá. y pues tanto mi madre y yo hablamos con una persona de Inclúyeme, Ujú. y ellos más o menos investigaron de algún otro trabajo, y ahí fue cuando se enteraron de donde estoy actualmente. Ok. Y ellos fueron los que me canalizaron también para las entrevistas, para Ujú. más o menos andar bien como qué era lo que buscaban, qué necesitaban, todo eso. Ok, muy bien. Pues precisamente, pues muy valioso tu testimonio, Carlos, porque hay muchas preguntas. Hay otra pregunta para ti sobre, pues cuál ahora, ¿cómo resumirías el camino para llegar a este trastorno en personas adultas, por ejemplo, entre 30 y 50 años que se pueden sentir identificadas contigo? ¿Cuál sería como esta ruta corta que tú les pudieras sugerir? O sea, sugerir en qué sentido, perdón. Como a dónde ir, ¿no? O sea, detecto que tengo algo. Bueno, voy. bueno, si tienen, por ejemplo, los problemas que yo, bueno, no los problemas que yo tuve, pero sí, por ejemplo, si ven que tienen problemas de sociabilidad, si ven que sienten como que no encajan, si sienten como que bueno, con mi caso, como que sienten que el mundo está contra ustedes, Ajá. por así decirlo, Ajá. yo considero que esa es una buena, pues no una alarma, pero sí un indicador de que sientas de que puede ser Asperger. Especialmente como dice el doctor, a lo mejor no eres un genio, pero si tienes, por ejemplo, gustos, o sea, por ejemplo, yo en mi caso, en lo personal me gustan muchísimo los videojuegos, al grado de que inclusive me metí un diplomado para el desarrollo de videojuegos. Ah, muy bien. Pues sí lo combinaste con tu profesión, ¿no? Yo me imagino que es algo similar, que tengas un interés muy fuerte en algo. Ajá. Eso también puede ser un indicativo de lo de Asperger. Ok, gracias. Pues sí, muy importante. Y bueno,
pues hasta ahorita son los comentarios. Más adelante pues los contestaremos. Y pues ya para terminar, les damos las gracias por acompañarnos a este webinar. Si requieren resolver más dudas, las vamos a seguir resolviendo aquí el doctor Carlos Chicalote, el psicólogo Omar y por supuesto nuestro testimonio de hoy. También más adelante, si existen preguntas, serán contestadas. Les agradecemos mucho su participación, que estén con nosotros y los invitamos también a que nos vean a través de nuestro canal de YouTube. Suscríbanse por favor y sigan los webinars que tendremos diseñados para ustedes. Muchas gracias. Gracias. Gracias, hasta luego.